Buenas noches. Ya que estamos aquí dispuestos a debatir acerca de la educación, yo creo que la primera cuestión a hacernos es qué es la educación, ¿no? ¿Cómo la definiríamos? Para mí la educación tiene como dos partes diferenciables. Por una parte, como esa necesidad de formar la mente del individuo, ¿no? Se define como el proceso de aprendizaje y socialización a través de la internalización del sistema cultural para formar potenciar el desarrollo intelectual y ético de la persona. Y luego tenemos como otra parte que es más instructiva, que es el de adquirir una serie de destrezas y de conocimientos más o menos especializados para poder desempeñar una función social. Lo que en la actualidad está pasando es que esta segunda parte está dando peso en detrimento de la primera. ¿Por qué? ¿Es más importante? Bueno, pues realmente sí, lo que tenemos son intereses contrapuestos en la organización social. Voy a remontarme a los antecedentes históricos de cómo surgió nuestro modelo educativo, porque creo que puede ayudarnos a entender el porqué de este enfoque. Bueno, esto empezó con el surgimiento de la Ilustración como un movimiento intelectual y cultural que puso en jaque el antiguo régimen. En este contexto, los pensadores de la época veían la educación como la manera para llegar a una sociedad justa, ¿no? El proyecto ilustrado, el crear personas con valores de respeto, de solidaridad, de justicia, los libres pensadores. Este movimiento pues no dejó, afectó a los monarcas de la época, adquirieron una actitud inteligente y dijeron, pues venga, pues que todo cambie, pero para que todo siga igual. Entonces, con una intención de desactivar el peligro revolucionario, se instaló una educación pública, gratuita y obligatoria, como la que conocemos hoy en día, pero subordinada a la clase dominante. Bueno, con esto se conseguía crear obreros dóciles, mejor formados, mejor preparados, y además que se instaurara, los obreros se instauraran en el sistema capitalista, ¿no? Bueno, pues preparando el discurso, se me vino a la cabeza un relato de Aldous Huxley que se llama Mundo Feliz, que es un relato futurista en el que los bebés son creados en laboratorios y son modulados genéticamente según la clase social a la que vayan a pertenecer. Van desde los alfa, que son los más inteligentes, que serán los científicos, la élite social, pasando por las letras griegas, hasta los epsilon, que son por lo menos inteligentes, pero los más fuertes, que se dedicarán a los trabajos más precarios, ¿no? Esto que nos puede parecer aberrante, un disparate, nosotros no hemos llegado a tocar punto, de momento, tiene el mismo enfoque, o sea, nuestra educación tiene ese mismo enfoque, ¿no? En tanto que es una educación productiva. Te educo, pero para la función social que vayas a desempeñar. Y la ONCE no hace más que reforzar esta educación finalista. Es que anticipa la especialización, ya no aprendas por aprender, no. Fórmate en aquello en lo que te vas a dedicar. Habla de asignaturas secundarias, o sea, devalúa las asignaturas que no tengan utilidad futura. Todos los trabajadores tienen que tener unos conocimientos básicos de matemáticas, de lingüística, de ciencia, y todo lo demás sobra. Y si además son dóciles y críticos, pues mejor que mejor. ¿La filosofía para qué? La educación para la ciudadanía, que es como su propio nombre indica, una educación para formar ciudadanos, es eliminada. Pero vamos a ver, ¿acaso los trabajadores que creen el sistema no van a vivir en una sociedad, no van a interrelacionarse? ¿No es necesario que tengan unas mínimas normas de civismo y de convivencia? Luego, el hecho de inclinarse hacia una educación enfocada a la creación de trabajadores se torna más grave todavía cuando encima lleva consigo el desmantelamiento de la educación pública, que pasa a ser, bueno, como mi compañero ya ha explicado, una mercantilización de la educación. Ya la calidad de la educación que vamos a recibir depende de nuestro poder adquisitivo y sálvese quien pueda. Bueno, no voy a entrar más en todas las implicaciones de la ONCE, ya mis compañeros lo han hecho bastante bien. Yo pretendo hacer una crítica constructiva a nuestro actual sistema educativo, porque ante el peligro de que se pierda, es como que nos aferramos a él como si de una maravilla se tratase. Y no, yo voy a ir analizando los puntos que considero más relevantes, centrados más en una educación en los estados más precoces de educación, ¿no? En la universidad. Para empezar, el desglosamiento de niños por edades. ¿En qué criterio nos basamos?
para afirmar que todos los niños de una edad poseen capacidades similares en todas las áreas. ¿Por qué? Hay un solo estudio pedagógico que lo patente. Un mismo niño puede tener una capacidad de matemáticas de cuarto de primaria y, yo qué sé, artísticas de segundo de primaria. Entonces, ¿por qué esa pretensión de homogenización de los niños? Y luego, por otra parte, también el sistema de calificaciones. Que no nos damos cuenta, pero es un sistema que promueve mucho la competitividad. O sea, ya es el principio de la separación clasista. Un niño, mientras que hay un niño entusiasmado porque ha sacado un 10 y hay otro que se está sintiendo mediocre, incluso estúpido porque ha sacado un 4 o un 6. Ya es los sobresalientes, los notables, los que llegarán lejos, ¿no? Y los mediocres que se dedicarán a los trabajos más precarios. O sea, nos enseñan en la teoría valores de solidaridad, de cooperación social, pero es que no tiene sentido en un sistema en el que se promueve la competitividad, el resultado por delante del proceso. Y luego, por otra parte, es que nuestro sistema educativo valora la inteligencia memorística por encima de cualquier otra. El repetirlo hasta que se me quede, ¿no? O sea, ¿qué utilidad tiene memorizar una tabla periódica? Es que nos enfocamos de una manera como si los niños fueran discos duros en los que hay que almacenar la mayor cantidad de información posible. Es un sistema que anula la creatividad. O sea, el niño no crea respuestas, no crea nuevas soluciones, no. Cada pregunta tiene su respuesta correcta, cada problema de matemáticas tiene su desarrollo adecuado y el niño se limita a imitar modelos de actuación. Es una educación puramente pasiva. Y luego además se desprestigia mucho, como ha dicho mi compañero, áreas como la artística, la musical, la motriz. Eso es solamente hacia las clásicas, ¿no? Matemáticas y lengua. Y luego, por otra parte, es una educación muy teórica. O sea, está comprobado que las personas aprendemos haciendo, tocando, experimentando. Entonces, ¿por qué insistimos en enseñar recitando? Los niños se pasan 6 horas al día sentados en una silla, escuchando hablar de cosas que muchas veces ni siquiera les interesan. Y luego nos sorprende que se distraigan. Hablan ya muchos pedagogos de que esta nueva pandemia del déficit de atención, del trastorno de hiperactividad, no es un problema orgánico, es simplemente la consecuencia de un sistema educativo anticuado, obsoleto y anacrónico. Y luego estamos obstinados en la idea de que para aprender mejor, para aprender más, hay que dar más información y pasar más horas en el aula y empezar cuanto antes. Y con ese mismo planteamiento nos situamos en una tasa de fracaso escolar que duplica la europea. Por poner un ejemplo comparativo, en Finlandia, que son el número 1 en el ranking de educación, pasan en primaria una media de 200 horas anuales menos que los españoles. Y además aprenden a leer y a escribir a los 7 años. Y aquí desde los 4 años nos están metiendo el abecedario. Pero ¿por qué tanta prisa? Se ha demostrado que es ineficaz. Bueno, hay muchas más objeciones que hacerle. Y claro, esto ha generado mucho debate y ya se han propuesto nuevos modelos educativos. No se ha quedado en un sueño, en una utopía, no. Ya existen colegios con otro sistema en España y en otras partes del mundo. En España está un poco más restringido por la ley vigente. Pero bueno, hay mucha variedad, pero todos parten del dogma de que el aprendizaje es un proceso natural e intrínseco del ser humano. Entonces la educación tiene que tener como objetivo potenciar ese proceso natural, darle los recursos para que pueda expandirse. Es una enseñanza basada más en la convivencia, en la interacción interpersonal, en el cariño, el respeto mutuo, en que el niño juega mucho en espacios naturales, que aprenda de los ecosistemas pero viendo, tocando. Y luego respeta los ritmos y las necesidades naturales de cada niño. O sea, cada niño avanza en un área cuando él se siente preparado. Desde una libertad responsable, ¿no? Él tiene la autonomía de su aprendizaje. El profesor no es la figura que impone los contenidos a enseñar, sino más bien propone diversas áreas o diversos avances. Entonces el niño, desde una percepción de sus necesidades actuales, elige si quiere asumirlas o no. Este principio, que nos puede parecer incluso anárquico, se basa en el hecho de que cuando a un niño se le impone algo que debe aprender y no se siente capaz, entra en un círculo de frustración, de rechazo al aprendizaje, de ya voy a estudiar para el examen, pero no por el propio disfrute que debería suponer el aprendizaje. Y luego también es eso, que se potencia mucho el aprendizaje vivencial y activo, ¿no? Y tocando, haciendo,
basándose en que las personas necesitamos explorar la habilidad con los sentidos, ¿no? Dijo Freire, uno de los precursores de esta educación libre, que estudiar no es el acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Entonces, partiendo de esta máxima, se estructuran los colegios. Y luego ya los enfoques más específicos, cada uno tiene los suyos. Hay colegios en los que no hacen evaluaciones, hay algunos en los que hacen evaluaciones pero no califican, sino que es una manera de que tanto el alumno como el profesor valore qué áreas debe de reforzar. No hay esa separación por edades. A lo mejor hay colegios que pueden intentarlo de 3 a 5 años, otros más, otros menos, postulando que así son los propios alumnos los que se ayudan unos a los otros en distintas áreas según en cuáles tengan más facilidad. Es una manera de promover la cooperación, y además dicen que se crean muchos lazos porque los mayores siempre protegen a los pequeños, se desarrolla más la convivencia. Luego es un tipo de educación mucho más centrada, menos masificada. Hay un profesor por cada 6 o 7 niños que lo va estudiando en individual, no en plan masificada, una clase, otra clase. Y luego pues se da mucha importancia a la figura de la familia, hace mucha participación familiar. Y luego me llama también la atención también que en estos colegios hacen, desde que son pequeños, asambleas semanales en los que los propios niños discuten acerca de un conflicto o de algo. Entonces, desde pequeños aprenden a debatir sobre un tema desde una visión crítica y propia, pero siempre desde el respeto hacia los demás. Bueno, hay mucha variedad, todos los cambios que he puesto evidentemente son discutibles, son modelos a discutir, pero lo que es evidente e indiscutible es que necesitamos un cambio en la educación, y no el de la 11. En la situación crítica que vivimos actualmente, que hablamos de cambio social, necesitamos construir una sociedad más justa, pero desde los cimientos. Necesitamos una educación de personas para formar personas, como libres pensadores, pero no caigamos en la extremidad, en otros intereses basados, de creer que se puede hacer una educación al margen del sistema económico, de que la educación así por cuenta propia y un poco por arte de magia va a escapar en la caja del capitalismo. No, necesitamos un cambio global. Necesitamos que todo cambie, pero esta vez sí, para que nada siga igual. Muchas gracias.